elecciones de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Por un lado, un Milei festejando, ¿sí? Un PJ que no alcanzó pero que también festeja. Por otro lado, un PRO que quedó bastante alejado, ¿sí? Y que ya no se presenta como una... De esta forma polarizada, ¿no? Entre el peronismo y la fuerza. Bueno, ahora es La Libertad Avanza. Ya el PRO no forma parte de esto y es algo que quedó en evidencia. Por otro lado, también un Larreta que vuelve a resurgir de sus cenizas, ¿no? Y otras fuerzas políticas que, según ellos, hicieron una buena elección. Algunos quedaron muy por detrás de lo establecido para poder sumar legisladores porteños. Pero bueno, para poder conversar de todo este tema, para poder darle una vueltita de rosca, vamos a hablar con quien de verdad comprende de estos temas. Así que voy a pasar a saludarlo a Carlos De Angelis. Él es sociólogo y analista político y lo saludo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Igualmente para nosotros, gracias por atendernos. Quiero saber cómo recibiste la noticia de ayer, los resultados particularmente. Los resultados estaban dentro de lo esperado. Lo que pasó en la última semana fue algo bastante particular, que se disolvió la candidatura de Marra, ¿no? Que era, por supuesto, una colectora menor, pero estaba en 6 7 puntos, y a partir de sus propias apariciones y las cosas que dijo sobre los fisuras, el nivel de violencia que empleó, que de otra parte no fue contestado casi por nadie, ¿no? Bueno, los fisuras no tienen representación. Los fisuras, como él dice, no son personas eh, totalmente vulneradas, ¿no? En general con problemas no solo de vivienda, de salud mental, de no tener nada, un poco lo que decías vos con respecto a los inundados, pero ya fueron inundados con las oleadas neoliberales del pasado. Pero entonces ese descenso de 4 puntos fueron para el dueño del circo, que es Milei, ¿no? Entonces me parece que ahí fue donde despegó, porque venía por abajo. Y después, algo que cometió, yo creo que un error del equipo de Santoro fue mostrarse ganador, ¿no? Mostrarse ganador en estas circunstancias siempre es desaconsejable, porque puede ser que haya... A ver, la elección de ayer fue de legislado los viejos concejales de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, una elección que siempre va pegada a la de diputados, y esta vez Jorge Macri la adelantó para que no se nacionalizara. Y bueno, justamente fue al revés, ¿no? Creo que ahí la ruptura con Larreta fue muy problemática para el sector amarillo, porque el hay olor a pis quedó como una marca en el orillo. Yo creo que Wikipedia tiene que poner elección, hubo olor a pis, para recordar la elección que pasó ayer, porque quedó instalado esta cuestión de los problemas de la ciudad, Mm. ¿no? Una ciudad que sabemos que concentra una riqueza enorme, básicamente porque está el sistema financiero, las grandes empresas están instaladas, etcétera. Eh, pero bueno, quedó instalado esto, y yo creo que eh, se puso negro sobre blanco. Lo que ya venía pasando fue que el PRO ya para esta etapa está completamente superado, básicamente por dos razones. Una es que la gente grande que lo acompañaba ya no lo acompaña. Mucha gente grande no fue a votar, viste que hubo 53% de abstención. Perdón, votó el 53, hubo 47 de abstención, Sí. enorme para lo que estamos habituados a decir 70% o 75% fue a votar. Y esta gente ya no se sentía eh, movilizada a ir al comicio, ¿no? Entonces me parece que ahí pasaron muchas cosas. Sin embargo, Santoro hizo una buena elección, una elección en la línea de lo que el peronismo viene haciendo, a veces con sus más, sus menos. La ciudad de Buenos Aires sabemos que es
un territorio adverso para el peronismo y para toda fuerza. Yo estaba revisando, la única que ganó recientemente con fuerza fue 2019, cuando fue Pino Solana, mirá vos, encabezando la lista. Una lista completamente diferente. Entonces me parece que ahora la hojarasca, como diría Sturzenegger, se corre, se mueve y queda las elecciones que viene planteadas en estos términos, ¿no? Kirchnerismo o libertarios. En estos términos la pone Javier Milei. Claro. ¿Y vos crees que ahí es donde deberían empezar como a tomar cartas en el asunto, quizás de cara a las elecciones de la provincia, que son de alguna manera definitivas, ¿no? No definitivas, me refiero en términos generales, muy decisivas, ¿no? Es muy importante las elecciones en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ve usted? Sí, tuteame, por favor. ¿Cómo lo ves vos? Eh, bueno, mira, a mí nadie me preguntó nada, pero si luego me hubiera preguntado, le hubiera recomendado no reunirlas, no separarlas. Me parece que separarlas es un problema en sí, Mm, porque me parece que el peronismo, en términos generales, ¿no? No tiene las herramientas comunicacionales que tiene la libertad avanza, no tiene estos recursos enormes puestos al servicio de la campaña, y se van a empezar a multiplicar situaciones complejas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una provincia que no voy a abundar en detalle, ustedes la conocen mucho mejor que yo, se van a discutir temas de seguridad, va a haber un doble movimiento por parte de la Libertad Avanza. Por un lado, algo que ya viene pasando, ¿no? Multiplicar hechos de seguridad por un lado y nacionalizar la elección por el otro. La carta de la baraja del mazo que tiene el peronismo en la provincia, bueno, es Cristina en la tercera, ¿no? Esta promesa o este comentario que viene haciendo Cristina de un poco en onda con lo de ayer, ¿no? Que Larreta, ex candidato a presidente, fue en la lista a concejales, ¿no? Algo que la gente no terminaba de entender. Decía, che, ¿cómo Larreta va a intendente? No, va a legislador de la ciudad. Cristina yendo a este lugar. Entonces, si Cristina va a ese lugar, obviamente va a traccionar ese voto que le es fiel y que le está siendo tan, tan, tan seguidor a partir de con el transcurrir de los años. Sin embargo, hay un problema, ¿no? Que yo lo vi en Santoro también. Santoro no le habló a la juventud, mm, no pudo hablarle al primer voto, 16, 18, no conectó con el votante de 25 años, a pesar que es un- no tiene 70, es un tipo que da un rol de joven, con energía, pero los jóvenes se levantaron, fueron a votar a Adorni. Entonces, esto no puede reproducirse en la provincia de Buenos Aires, pensando en que el peronismo haga una buena elección. Además, bueno, también hubo otros elementos como yo fui a votar y miré y dije, ¿dónde está el azul? Porque no tienen número en las listas. claro. Entonces, no, es un verde fluo Ujú. el que llevó Santoro. Yo por un segundo dije, ¿qué voto? ¿Qué se vota acá? Entonces, Comunicacionalmente, usted hace como un foco mucho en la comunicación, ¿no? Que es también a lo que venimos señalando hace bastante, que de alguna manera Milei, eso se ve desde hace 2 años, que sabe comunicarse con el público joven, se comunica de forma diferente, ¿no? Y no está sucediendo lo mismo con los sectores que están enfrente. no está pasando lo mismo. No está pasando. A ver, cuando Milei insulta a los periodistas, insulta a María Becerra, insulta a las cantantes, que en general son mujeres, activa un proceso de comunicación donde el actriz o el periodista es un medio para expresarse
a su comunidad, a su votante, a expandir el alcance. Entonces, cuando todos le dicen, no, ¿cómo discuten los periodistas? Pobre periodista, ¿cómo le dicen esto? ¿Cómo le dice el otro? Creo que es un error colgarse de esos elementos, sino buscar en el corazón del programa, ¿no? El corazón del proyecto, y mostrar que hay un futuro en otro lado. Claro. Esto no lo está haciendo el peronismo, no lo está haciendo las fuerzas que podríamos llamar del campo nacional y popular, ni lo está haciendo Cristina en sus apariciones donde habla de economía. Seguimos con un con cierto atilde, con cierta forma de comunicarnos profesorales, si querés, formas un poco anticuadas, y se pierde este discurso directo que tiene que ver con estas nuevas derechas, y con una cosa que hacen y que van a hacer todo el tiempo, que es embarrar la cancha. Floating the zone, dice Bannon, que es un poco el creador de todas estas formas comunicacionales. Floating the zone es inundar la zona, ¿no? Mala metáfora en la Argentina actual, ¿no? Pero embarrar la cancha todo el tiempo, enfrentar al contrincante de todas las formas. Y me parece que no, que el peronismo quedó Desdibujado. conectado con otros modelos, ¿no? Fíjate que ni siquiera el peronismo logró movilizar a su base dirigente. Tiene miles de concejales, legisladores, intendentes, podrían reunirse en la cancha de River, expresar un programa, un proyecto, un mensaje. Yo noto que están todos muy pachor, déjame decirlo Sí, sí, crudamente. claro. Están todos muy diciendo, bueno, la mía está. Bueno, muchos hablan de esta distancia, ¿no?, que existe entre los problemas de la gente y los dirigentes políticos. La mía está, es como la frase de decir, bueno, mira, negocié la lista, vamos a entrar bueno, no discutamos. A Milei que le discuta a Cristina. Todos le van pasando la pelota a otro. Mm. Y también hay que decirlo que esta interna, que no voy a hacer demasiado hincapié en esto, pero la interna era necesaria, es necesaria en el peronismo. Hace falta una discusión interna. Lo que pasa es, bueno, cuando después la discusión es por interpósita persona, se arma un chumerío tremendo. Quizás es lo que queda, es lo que no queda otra herramienta, pero me parece que además ya pasó la época de la autocrítica, ya pasó, estamos en pleno proceso electoral. Ayer cometió un error, Milei dijo, vamos a dar en provincia de Buenos Aires otro batacazo, el mismo error que le estoy marcando A a Santoro. Santoro, que él dijo en C5, yo lo escuché, dijo, bueno, estamos encabezando las encuestas. No, 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 no. Ayer comete el mismo error. Hoy se pone en el batacazo. Si saben manejar esta circunstancia de ir de atrás, de poner sobre la mesa, muchachos, nos vamos. Mirá que ahora va a tener mayoría en la legislatura, va a tener mayorías en las cámaras. Bueno, eso probablemente movilice a un electorado que, si no le convence la boleta electoral, un electorado peronista, estoy hablando, afín, nacional popular, como lo quieran llamar, se va a quedar en la casa, y Milei va a tener razón. ¿Gallego? Sí, ¿me escuchan? Sí. Dale, Gallego. Ah, bueno. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Podés putearme, estamos en una época, viste, que cambiamos las formas No, comunicacionales. sí, no sería mi caso. Yo la verdad que prefiero otros métodos, pero sí decirte que hay alguna cosa en la que no coincido tanto Dale. pero no que no coincido tanto con vos, sino que no coincido en general con la mayoría de las lecturas, pero por un detalle, digo. Sí me parece que el peronismo está demasiado adormecido, coincido absolutamente. Pero digo, si con todo lo que enumeraste, más la guita del fondo que le llegó en los últimos tiempos, más una supuesta estabilidad, más una supuesta baja en la inflación, más un PRO que está destruido como nunca,
más una pésima gestión en el gobierno de la ciudad, más todo eso, Adorni le sacó nada más que 2,5 puntos a Santoro. Digo, la pucha, ¿cómo sería si fuera un poquitito mejor, no? Digo, me parece que hay como una sobredimensión, o sea, obviamente es un triunfazo ganarle al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, eso no se lo saca nadie. Ahora, después por lo demás, ¿no hay como una sobreexcitación desde el presidente saliendo, que lo hace a propósito, eso no es espontáneo ni mucho menos, pero digo, como hay siento, ¿no?, que hay una sobreexcitación sobre una victoria que es buena, pero que no le sobró nada, porque digo, en definitiva, si votó la mitad de la gente y de esa mitad de la gente lo votó el 30%, puedo decir que lo votó un 15% del padrón. Y no me parece que sea para hacer el festejo que hicieron, no sé, es una lectura mía. A ver, estructuralmente tenés razón. Vos fijate que es muy interesante el mapa de la ciudad que quedó azul, o violeta, lila, el color que usa Libertad Avanza, arriba, el norte, y quedó azul. Claro. Viste que lo pusieron azul aunque no llevaba el azul. Quedó Sí. dividido. Y así va a quedar Argentina, va a quedar repolarizada. Lo que pasa es que Milei, vos fíjate que esto se mezcla, ¿no? Esta política 2.0 sin territorio a la necesidad de conquistar un territorio, ¿no? Y Sí. Milei perdía en el lugar en donde vota y donde vive. Entonces, conquistar, esto es como el tejo, ¿viste? Conquistar la ciudad Sí, 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 sí. era muy importante, por eso subió a todo el gabinete, Claro. apostando en el acto ese que hizo. Entonces, haber Sí, ganado sí, por sí. un voto, para ellos fue un enorme triunfo, porque Ahora, yo tenía algunas te pido que encuestas me... en Boca de Urna de ayer mismo, y estaba muy peleado, no estaba, estaba décimas arriba, pero bueno, cuando llegaron los datos finales, vimos lo que vimos. Y yo estoy de Y acuerdo con otra... vos, y también el ajuste es tremendo. Y esto, por eso el sur le votó en contra también, ¿no? Eso te iba a decir, porque, digo, por lo que decía Cami también recién, que la provincia de Buenos Aires va a ser distinto, donde la parte, si querés, azul va a ser mucho más grande, ¿no? Una ciudad que la de Buenos Aires, que tiene un mayor poder adquisitivo. Yo pensaba, ¿no? Digo, este año se fueron 5 millones de personas de vacaciones fuera del país. ¿Cuántos de esos 5 millones que se fueron son de la ciudad de Buenos Aires? Tipo beneficiados por un dólar barato, porque les convino, porque la economía dentro de todo le hace un guiño y todo lo demás. Digo, si restamos todo eso en la provincia de Buenos Aires, que debe ser menos, y la cantidad de gente que vive en un nivel de medio bajo, yo creo que va a ser distinto ahí. Me da esa sensación, no sé qué pensás. A ver, si se van 2 millones de personas afuera, estalla Ezeiza, Sí, ¿no? Y es un país de 50 sí, millones de personas, redondeando, 48, ya somos un país, claro. no somos tan desérticos, hay población parecida a España. Y se van 2 millones, 3 millones, no es nada, es el 2%, el 3%, que son los sectores que el hogar, por ejemplo, gana más de 5 millones de pesos, 8 millones de pesos. Son hogares que, bueno, son muy poquitos, están muy concentrados, ¿no? Pensar que un hogar le entran $5.000 es mucho dinero. Ahora, Milei está haciendo un ajuste ortodoxo, neoliberal, una mezcla de plan que Bacena con Onganía y con el Rodrigazo ¿no? Sí. Una mezcla de estos planes de ajuste, ¿no? Porque no hubo en toda la historia argentina un dólar que pasara, como pasó acá, de 350 a 850. Casi por 3 se multiplica. Pasó al principio, pasó al fin de la convertibilidad, ¿no? Cuando pasa de Sí. 1, cuando Dualde rompe la convertibilidad, pasa de 1 a 3. Me parece que entonces el ajuste es fortísimo y esos sectores no lo van a votar. Ahora, también miremos que ese hogar, Sí. el joven vive en el mismo hogar y vota distinto. Esto lo pude ver en el norte del país. Bien. Familias de voto tradicionalmente peronista, el joven, el adolescente, vota a Milei. Y
contrariamente a lo que uno podría pensar, intenta convencer a la familia, a los padres que voten a Milei. Entonces, me parece que ahí hay un elemento transversal en la Argentina que hay que mirarlo. Por eso yo digo, Santoro no le habló a los jóvenes, no hubo mensaje. Hubo un mensaje para vos, para mí, pero no llegó al pibe de 20 años, que quizás, bueno, vamos a poder decir, mira, no se puede, hay que olvidarse de estos sectores. A veces hay que hacer eso, ¿no? Porque vos decís, mira, no llego acá. Mm. Eh, Pensó hablarle a los jubilados, ¿no? Viste que hablaba mucho de los jubilados, Ujú. porque, bueno, la ciudad de Buenos Aires se ha avejentado, su población. Pero también iba al votante crónico, yo le digo, del PRO, ¿no? Por ahí algún voto sacó adicional, pero tomó lo que viene sacando el peronismo históricamente en el distrito, por lo menos elecciones intermedias, donde no había una Cristina, un Néstor o un Alberto en la boleta, porque cuando fue Alberto le fue bien. Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo. Para resumir, para vos, ¿quién fue entonces el ganador de ayer? El ganador fue el discurso libertario, Bien. este discurso que se expande y muestra, a pesar de un 30%, un escuálido 30% como se gallego, cómo, cómo esta mancha violeta amenaza con expandirse en todo el país y tenemos elementos para pensar que esto está empezando. Gracias, Carlos. Bueno, Abrazo. buena semana. Ahí estamos hablando con Carlos De Angeli, sociólogo y analista político, en relación a las elecciones del día de ayer y de cara a lo que se viene. Bueno, ya casi, las 5 en punto, sí, ya pasaron las 5, acá está atrasado el reloj, yo siempre estoy un minuto atrasada. 5 en punto ¿Te das de la cuenta? tarde, arrancamos, Galle, una nueva hora, ¿te parece? Y en un ratito tenemos columna.